Enseguida daremos paso a la ronda de preguntas. Te pregunto, ¿qué medidas toman las empresas para enfrentar la reforma laboral? ¿Son éticamente correctas esas medidas? Siguiente pregunta. ¿Qué opinión le merece el actuar del gobierno y del poder legislativo ante la ley de pesca que privatizó el mar? Siguiente pregunta. ¿Qué entiende usted por comportamiento humano decente? ¿Desde qué ámbito formula este comportamiento? Nicolás García, por nuestro. Y finalmente, Valentina Hernández pregunta: ¿cuál es su opinión sobre el reemplazo en huelga legal, llamado en la jerga sindical rompehuelgas? La pregunta de nuestro. Bueno, la primera tenía que ver con qué pensaba yo respecto de éticamente de la actuación de determinadas empresas frente a la materia de la reforma. Yo entiendo ahí un poco anticipando, quizás contarle, y después siempre de lo que yo le señalaba, que así como hay buenos ejemplos, me dice hay empresas que tienen utilidades, ¿no es cierto?, que lo hacen bien, y trabajadores están contentos, que ganan lo justo. También hay otras que un dicho muy chileno que dice está la ley, está la trampa, y como que se anticipan, ¿no es cierto?, a la modificación que hagamos y se adecúan. Hay un ejemplo que es bien gráfico. En el retail nosotros hemos ido avanzando en el reconocimiento de derechos. Van a perder, esos son días importantes de compra, no dicen no. Incluso está demostrado que la gente consume más, porque está la sensación de desabastecimiento, ¿no es cierto? Como va a estar cerrado y compras de sobre el día antes, las personas se ajustan. Pero ahí hay algo que me parecía fundamental de cautelar, que era el descanso. Entonces lo mismo hicimos respecto a los domingos. Yo soy partidaria de que las grandes tiendas deberían cerrar los domingos, porque además probablemente nosotros hemos ido reemplazando la plaza, la salida al centro u otras cosas de esparcimiento por ir a meternos al mall. Y la familia lo que hace es terminar endeudándose. Estoy simplificando una discusión, pero yo creo que en eso nosotros podemos acomodar el consumo. Pero cada vez son menos los tiempos que la familia tiene para estar juntos todos. Y eso también tenemos que recordarlo. Ha sido un tema que nos han pedido además los mismos trabajadores de retail. Entonces avanzamos en una ley que le otorga 7 días adicionales de descanso a quienes trabajan en el retail, además de los 2 que tienen mensual, 7 días al año. Aprobamos la ley y lo que hicieron en algunas empresas fue acomodar el día de descanso que tienen por sus roles, como se ordenan, ¿no es cierto? Y justo coincidió que el día de descanso era el domingo. ¿Entienden? O sea, acomodaron el turno para no dar estos 7 días adicionales, porque eran 7 domingos adicionales. No tenían que ver con los domingos que calzaban justo, que eran de descanso, dependiendo si trabajaban 5x2. Y uno dice ahí, es vulnerar, volar directamente el espíritu de la ley. Tuvimos que hacer otra ley después, para especificar que no podían calzarse los turnos, cambiar los turnos. Pero nos hizo una vergüenza como país que tengamos que hacer una ley adicional para explicar algo que estaba contenido con mucha claridad en la primera ley. Entonces ustedes me preguntan por comportamiento ético ahí, creo que queda claro, ¿no? O respecto de, en la reforma laboral, nosotros estamos discutiendo justamente la posibilidad de reemplazo interno, aquí contesto un poco lo que planteaba Valentina. Él decía que la huelga, para que sea la herramienta que tiene que ser efectiva, y eso implica el no reemplazo. Pero había una discusión en reemplazo externo, o sea, con trabajadores externos, abiertamente todo el mundo dice no hay problema.
Pero hay una discusión con el reemplazo interno. ¿Y qué pasa con los trabajadores que no están en la huelga y si pueden reemplazar a los trabajadores que están en huelga? Uno dice, nosotros definimos servicios mínimos, en caso de que sea necesario. Porque si hay una caldera que está funcionando y obviamente si no hay alguien que la apague o tiene que mantenerse funcionando con cuidado, se echa a perder. Y el sentido no es que se eche a perder, no es generar daño, ni tampoco poner en riesgo la seguridad de los trabajadores o de las instalaciones o de quienes viven al lado. Eso está cautelado. Pero no, a mí no me parece que se pueda reemplazar un trabajador interno, porque además eso genera, no solo debilita la huelga, sino que además genera impacto entre los propios trabajadores. Usaban la expresión del rompe de huelga, ¿no es cierto?, entre los mismos colegas. Y a propósito de una indicación del gobierno que decía, especifica que se pueden hacer ciertas adecuaciones necesarias, ¿ya? Y ahí tenemos una discusión, algunos creemos que eso abre la puerta al reemplazo interno, otros que no. Pero ya tenemos denuncias de algunos trabajadores también del retail casualmente, que dicen que les cambiaron ya sus contratos y se prepararon para ese escenario, para ese texto. Hicieron un anexo de contrato, ¿no es cierto?, donde definen distintas funciones para que puedan rotar en esas distintas funciones y puedan, por lo tanto, en situación de huelga, cambiarlos a otras tareas que no son las que habitualmente se emplean. Entonces uno dice ahí, es como se pega la frente a la cabeza, ¿no es cierto? Dice, no es de eso de lo que hablamos, sino de cómo avanzamos nosotros efectivamente a un país donde el diálogo impere, el diálogo parte del respeto de las partes, del reconocimiento de las partes, y podemos tener diferencias y discusiones ásperas, pero no sobre la base de abuso, ¿no es cierto?, o de ir siempre al filo de la legislación, sino que del reconocimiento de derechos, y a partir de eso yo siento que incluso en empresas que están en un ciclo de baja o frente a una situación económica más estrecha, los trabajadores son gente inteligente también y entienden que hay situaciones donde se puede más y donde se puede menos. Comportamiento humano decente, decía Nicolás, y yo creo que el trabajo decente también. Hay una noción ahí que tiene que ver con esto que yo les señalaba del reconocimiento de derechos fundamentales, de la persona en toda su integralidad y no solamente como una parte de un proceso productivo. Y no sé un poco más a qué va la pregunta, pero también desde la dimensión de derechos y deberes, porque uno dice eso de ambas partes. Y creo que todos tenemos que tender a tener un comportamiento más integral también en los espacios donde nos desempeñamos. Y en la ley de pesca, que es un tema absolutamente distinto, yo soy bien crítica de la ley de pesca. Vieron que soy parte de la comisión de pesca y también en el momento que se discutió la llamada ley Longueira, yo voté en contra de la ley, desde la discusión en general, porque me parece que la ley escondía cosas que hoy día están quedando demostradas, que es mantener la concentración de los recursos que además son de propiedad de todos los chilenos, no de determinadas empresas, y creo que ahí nos faltó fuerza mucho para poder tener en algunos casos, porque algunas cosas con un voto, para haber tenido una mejor regulación. Ahora, es necesaria una ley de pesca, y la ley de pesca avanzó también en algunos aspectos, y en esto hay que reconocerlo, en todo lo que tiene que ver con la conservación de los recursos, el establecimiento de comités científicos, que son los que definen las cuotas, ya no es por presión política de determinado grupo de interés, sino que hay una validación, ¿no es cierto?, de información que puede ser perfectible, pero creo que eso hace bien respecto al cuidado de los recursos. Pero nosotros hemos planteado en esto junto con otros senadores de la Comisión de Pesca el hacer una revisión más profunda que permita sobre todo el que haya más competencia en el sector, el reconocimiento de la propiedad de los recursos hidrobiológicos de todos los chilenos, uno dice del Estado ahí, la posibilidad de establecer otras reglas, reconociendo también derechos históricos. Hacemos una combinación que permita aumentando la cuota de licitación y sobre todo la protección al sector artesanal. En eso me parece que la legislación, así como el derecho laboral, también preocupa más del trabajador. En el caso del sector artesanal también tenemos que tener hay una realidad particular ahí que no fue suficientemente abordada. Eso como un tema No sé si hay algún otro comentario o le damos paso al otro expositor, que además yo creo que va a complementar muy bien lo que yo he dicho. Me encantaría quedarme en la exposición, pero no va a ser posible.
Y les agradezco, quedo además abierta, de repente hay otros temas que les interesa trabajar, todos ustedes se están formando, hacen trabajos también, y ojalá en esto tomen la posibilidad de contactarse respecto de discusiones legislativas que puedan servir también y a las que ustedes puedan aportarnos a lo que estamos desarrollando para hacer mejores leyes. Esa es la idea, participen todos. Senadora, ¿puedo hacer una consulta? Por supuesto. No tuve la oportunidad de hacer la pregunta, ¿en qué etapa va el estudio de la ley de la reforma laboral? Porque en vista de esto se dijo hace mucho tiempo. He visto que se ha ido prolongando mucho en el tiempo, quizás por una cantidad enorme de reformas que quiere hacer el gobierno de forma bastante apurada, ¿no es cierto? Pero en un momento dado nosotros los trabajadores no sabemos en qué etapa está. Por dos cosas. Primero, por una serie de modificaciones que ha hecho el mismo gobierno, ¿no es cierto? Por el largo debate que ha habido dentro del Parlamento, y en un momento dado los trabajadores, lo único que pensamos es que esta hipotética buena reforma va a terminar en una muy mala reforma. Tuve la oportunidad de hablar con don Sergio Gamonal, que creo que es una excelencia en el mundo laboral, no sé si lo conoce, profesor académico de la Universidad de Chile, y él explicaba justamente de que la reforma va a ser recordada como la mala reforma de Bachelet. Entonces, a uno como trabajador le llama la atención en qué situación está. Usted que está inserta en el mundo legislativo y pertenece a esta comisión, ¿cuánto más espacio queda para reformar la reforma? Bueno, es una muy buena pregunta la que hace, yo te la agradezco, porque uno da por hecho que se conoce el detalle. En la tramitación legislativa nosotros tenemos dos cámaras, Cámara y Senado, ¿no es cierto? Y todos los proyectos tienen que pasar por ambas cámaras. Así que hay diferencias, si partió en la Cámara, como es el caso de la reforma laboral, partió en la Cámara, ellos lo aprobaron ya, hicieron algunas modificaciones al texto que originalmente había presentado el gobierno, nosotros lo estamos analizando, hicimos la primera etapa de una ronda larga de audiencia en que se escucha a distintos actores, todos en general escuchamos a todos los que quisieron participar. Varias de esas cosas se recogen en el texto y lo empezamos a votar primero en general, no se han escuchado la idea de legislar, ¿cierto? De votar en general, es decir, estamos dispuestos a legislar sobre esta materia, y después se va discutiendo artículo por artículo, párrafo por párrafo, y se van haciendo modificaciones, que esa es la votación en general, en particular. Nosotros ya en la Comisión de Trabajo hicimos ambas cosas, votamos en general y votamos todo el texto en particular. Entonces, después de eso, después de que lo ve la comisión respectiva, lo mismo pasa con un proyecto de educación o con un proyecto de obras públicas, con un proyecto de vivienda, después de eso lo tienen que votar todos los senadores en la sala. Y eso es lo que deberíamos hacer ahora, probablemente la próxima semana. Y el mismo proceso que hicimos, de ir votando párrafo por párrafo, artículo por artículo, va a ser una larga discusión en la sala del Senado. Como hay modificación en el texto, después tiene que ser votado por la Cámara de Diputados. Y si hubieran diferencias, ¿no es cierto? Si aprueba la Cámara, se va a ley. Y si no, tenemos que hacer una comisión mixta, que son 5 diputados y 5 senadores, que resuelven las diferencias que quedan. Pero solamente en los artículos donde tenemos diferencias. Y eso es votado por ambas cámaras. ¿Usted es buena o mala? Oye, eso en términos de procedimiento. ¿Ya? Segundo, en términos de prioridad legislativa, la idea es poder aprobarla, y espero que así sea a fines de enero. Nosotros tenemos receso en febrero. Esa es la prioridad. Yo creo que ha habido tiempo suficiente para la discusión, ha sido más de un año. Las posiciones están puestas sobre la mesa, creo que ya agotamos un debate. Y lo tercero es que probablemente a uno le gustaría avanzar más en algunas materias. Pero yo creo que lo peor que nos podría pasar es que toda esta discusión quede en nada. En el caso del multirut, yo cuando partí como diputada, presentamos el proyecto y lo aprobamos en la Cámara de Diputados. Y 8 años después, como senadora, pudimos terminar la tramitación. 8 años. Y fueron 8 años que perdimos de regular un abuso evidente, que es dividir artificialmente la empresa para muchas veces no cumplir con la legislación laboral. Yo creo que es importante ahora, los pasos que damos en esto, que más bien una actualización en derecho colectivo de nuestro Código del Trabajo, es importante consolidar. Y desde esa perspectiva parece que es un avance, que es una buena reforma, que nos da pie probablemente para otras discusiones que vamos a tener que hacer.